Puerto Escondido amanecía envuelto en una niebla tan densa que parecía haber borrado el contorno del mundo. Era una niebla pesada, de esas que parecían tener vida propia y se deslizaban lentamente entre las calles empedradas y los techos de tejas rojizas. Las casas de colores vibrantes, que solían destacar entre el gris del cielo y el azul del mar, se perdían en un halo difuso, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse en ese rincón olvidado del mundo. El aire olía a salitre y humedad, y los sonidos habituales del puerto, el golpeteo de las olas contra las embarcaciones, el canto lejano de las gaviotas, llegaban atenuados, como si la niebla los hubiera atrapado entre sus pliegues. Por las calles desiertas vagaba Luna, una perra callejera que había hecho de ese pueblo su hogar. Su pelaje negro azabache brillaba apenas bajo la luz difusa del amanecer, y sus ojos, de un ámbar profundo, parecían contener secretos antiguos. Caminaba con paso tranquilo, aunque una ligera cojera le daba un aire vulnerable. En su cuerpo esbelto, las cicatrices dibujaban historias de luchas pasadas. Un corte sobre la oreja derecha, un surco en el costado. Cada marca era el testimonio de una vida en la que había aprendido a sobrevivir sin depender de nadie. Luna era reservada, siempre observadora. Se movía con la cautela de quien ha aprendido a desconfiar, pero también con la dignidad de quien sabe que pertenece, aunque nadie se lo diga. Algunos habitantes del pueblo le ofrecían comida ocasionalmente. Doña Carmela, la dueña de la panadería, le dejaba restos de pan al final del día, y a veces incluso un bollo recién hecho. Doña Carmela solía hablarle mientras limpiaba el umbral de la tienda, contándole anécdotas del pasado como si Luna pudiera comprender cada palabra. Don Ricardo, un pescador anciano de manos curtidas por el mar y mirada bondadosa, también le tenía especial cariño. Solía hablarle con voz suave mientras le lanzaba trozos de pescado fresco al regresar del puerto. Y aunque Luna siempre mantenía cierta distancia, había algo en la voz del viejo que la hacía quedarse cerca unos minutos más. Los niños del pueblo también conocían a Luna, aunque la trataban con una mezcla de curiosidad y respeto. Sabían que no era una perra cualquiera. No se dejaba acariciar fácilmente ni seguía a nadie sin razón aparente. Luna era como un espíritu libre, una sombra que deambulaba entre ellos y parecía llevar consigo los secretos del mar y de la tierra. Ese día, la niebla parecía más espesa de lo habitual y el aire más denso. Luna avanzó por las calles empedradas hasta llegar a la iglesia del pueblo, una construcción sencilla de piedra gris con un campanario que desaparecía en la bruma. La estructura, que solía ser un punto de referencia visible desde cualquier rincón del pueblo, se desdibujaba en el horizonte nebuloso, como si también ella estuviera a punto de desaparecer. El crujido de sus patas sobre el empedrado se mezclaba con el lejano murmullo del mar, creando una melodía tenue que se perdía entre la niebla. Ese día, al girar una esquina, Luna notó algo inusual. Cerca del mercado del pueblo, un nuevo visitante había llegado. Era un hombre alto, de mediana edad, vestido con un impermeable gris que parecía haberse fundido con la niebla. Tenía el rostro curtido por el sol y los ojos afilados como los de alguien que observa más de lo que habla. Los aldeanos lo llamaban simplemente el forastero. Nadie sabía su nombre ni de dónde había venido, pero su presencia silenciosa añadía una nota de intriga al ambiente ya enrarecido. Allí, algo llamó su atención. Cerca de la puerta de la iglesia, un grupo de personas se movía con inquietud. Sus siluetas aparecían y desaparecían entre la niebla, creando una escena que parecía sacada de un sueño inquietante. Entraban y salían en silencio,
con rostros sombríos y pasos apresurados. La puerta estaba abierta de par en par y desde dentro llegaba un murmullo sordo que parecía envolver el aire. Un murmullo que hablaba de secretos y penas profundas. Luna ladeó la cabeza con curiosidad, intentando comprender aquel cambio en la rutina del pueblo. Luna se detuvo a observar desde la distancia. Su cuerpo se tensó ligeramente y sus orejas, siempre alerta, se levantaron para captar cualquier sonido que pudiera desvelar el misterio. Olfateó el aire, tratando de comprender la tensión que flotaba a su alrededor. El olor a incienso se mezclaba con el de la madera húmeda y el salitre, creando una mezcla extraña que le resultaba ajena y perturbadora. Sus ojos, siempre atentos, seguían cada movimiento. Veía cómo las mujeres del pueblo se cubrían la cabeza con pañuelos oscuros y murmuraban entre ellas, cómo los hombres bajaban la mirada y apretaban los labios. Había algo en esa atmósfera que le provocaba una inquietud profunda, una sensación de que algo no estaba bien. Luna no comprendía lo que estaba sucediendo, pero sabía, en lo más profundo de su ser, que algo había cambiado en el latido del pueblo. Cerca de la entrada, un niño pequeño sujetaba la mano de su madre. Miró a Luna con curiosidad y temor, como si la figura oscura de la perra en medio de la niebla le pareciera un espectro salido de alguna leyenda antigua. Luna le devolvió la mirada, y por un instante parecieron compartir un secreto silencioso, un entendimiento que iba más allá de las palabras. El forastero también estaba allí, observando desde un rincón de la plaza. Su mirada se cruzó brevemente con la de Luna, y algo en esos ojos oscuros le provocó un escalofrío. Era como si él también estuviera allí buscando respuestas, pero sus intenciones eran aún más enigmáticas que la propia niebla. Durante los días siguientes, la agitación en la iglesia no cesó. Luna, desde sus habituales puntos de observación, notaba los rostros cada vez más abatidos de los aldeanos. Las conversaciones se habían vuelto susurros, y el ambiente estaba cargado de una tensión que se podía palpar en el aire. Una mañana, mientras recorría la plaza central, Luna vio cómo sacaban un ataúd de madera rústica de la iglesia. La madera crujía bajo el peso de lo que llevaba en su interior, y el sonido resonó en el silencio como un eco de algo ineludible. Entre la multitud, un hombre joven, con los ojos enrojecidos por el llanto, intentó acariciar a Luna cuando ella pasó cerca. Pero ella se apartó, sintiendo la energía densa y dolorosa que emanaba de él. No era solo tristeza, había algo más, algo que Luna no podía nombrar, pero que le erizaba el pelaje. Desde su rincón junto a una de las columnas de la plaza, Luna observaba en silencio, como si estuviera tomando nota de cada gesto, de cada mirada esquiva. Esa noche, Luna tuvo un sueño extraño y perturbador. En su mente aparecían imágenes borrosas de un rostro familiar. Un rostro que se desdibujaba antes de que pudiera reconocerlo del todo. Había también un sonido constante de agua, un goteo rítmico que la envolvía y la arrastraba hacia un lugar oscuro y frío. Despertó jadeando, con el corazón acelerado y el cuerpo tembloroso. Durante los días siguientes, su apetito disminuyó y se mostró más nerviosa de lo habitual, como si ese sueño hubiera abierto una herida invisible en su alma. El pueblo recibió otro golpe cuando se supo que don Ricardo había muerto en un accidente en alta mar. Su barca había desaparecido entre la niebla, y su cuerpo fue hallado días después por unos pescadores. La noticia cayó sobre Puerto Escondido como una losa, y la tristeza se mezcló con el miedo y la sospecha. El forastero se acercó a los pescadores, preguntándoles detalles sobre el accidente. Había algo en su tono que dejaba entrever que sabía más de lo que decía,
pero nadie se atrevió a cuestionarlo abiertamente. Luna, siempre atenta, lo siguió durante horas, observando cada uno de sus movimientos. Parecía estar buscando algo, pero no estaba claro qué. El día del funeral de don Ricardo, la iglesia estaba llena de gente. El aire estaba cargado de tristeza y silencio. Nadie hablaba más de lo necesario, y los suspiros y sollozos quedaban atrapados en las gruesas paredes de piedra. Luna, que siempre había evitado ese lugar, cruzó la plaza con paso decidido y entró en la iglesia. Sus pasos resonaron sobre el suelo de piedra, y las miradas de los aldeanos se posaron sobre ella con sorpresa. Se acercó al ataúd que reposaba en el centro del altar. Al principio se detuvo a unos metros, como si dudara. Luego, lenta y solemnemente, avanzó hasta colocarse junto a él. Y entonces lanzó un aullido largo y desgarrador. Un sonido que pareció atravesar las paredes de la iglesia y romper el silencio del pueblo. La gente se sobresaltó. Algunos miraron a Luna con reprobación. Otros desviaron la vista, incapaces de soportar la intensidad de ese momento. El sacerdote, visiblemente nervioso, intentó continuar con el sermón, pero Luna siguió aullando, cada vez con más fuerza, como si estuviera tratando de comunicar algo que las palabras no podían expresar. El forastero, que estaba en la última fila, observaba con expresión inescrutable. Cuando Luna dejó de aullar, él se levantó y salió de la iglesia sin decir una palabra. Luna lo siguió. Tras el funeral, el hijo de don Ricardo, intrigado por el comportamiento de Luna, decidió seguirla. Luna lo guió hasta un pequeño acantilado cercano al puerto. Allí, junto a unas rocas cubiertas de algas, encontraron una vieja red de pesca enredada. Debajo de ella estaba el chaleco salvavidas de don Ricardo. El joven comprendió ahora lo que había sucedido. La red había atrapado a su padre, impidiendo su regreso. La verdad sobre el accidente salió a la luz, y las sospechas infundadas que habían recaído sobre otros pescadores se disiparon. Luna, exhausta pero tranquila, se acurrucó junto al hijo de don Ricardo. El joven la acarició con gratitud, sus dedos temblorosos hundiéndose en su pelaje negro. La niebla comenzó a disiparse, y los primeros rayos de sol iluminaron el pueblo de Puerto Escondido. El silencio se rompió con el sonido de las olas y un suave ladrido de Luna. Un ladrido que ya no era de dolor, sino de un alivio silencioso.